Señor rector magnífico, señora consejera, autoridades, profesores, estudiantes, personal de administración y servicios, señoras y señores, queridos padrinos, familia y amigos. En primer lugar, agradecer al señor rector magnífico y a su equipo de gobierno este honor que hacen a la historia del arte, al Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, al haber encomendado a este profesor emérito esta alocución laudatoria del Día del Patrono San Braulio. Creo que todos los aquí presentes, mis compañeros del Departamento de Historia del Arte, se sienten muy honrados con esta distinción. Asimismo, todos los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, igualmente honrados. Y no omitiré que nos sentimos igualmente honrados los profesores eméritos, en cuyo grupo me encuentro en la actualidad. Como todo el público probablemente sabe, esta alocución laudatoria tiene dos formatos. Un primer formato es el texto impreso que todos ustedes tienen ya en las manos y, por tanto, a él, a su contenido, es al que me remito para todos aquellos que tengan interés en el tema objeto de la alocución. El segundo formato es esta breve exposición oral. En ambos casos me he atenido y me atendré a lo que se me ha indicado. El texto escrito son 175.000 caracteres contando espacios. Y esta exposición oral, de la que he consumido 4 minutos, dispone de cortesía de 25 minutos de tiempo para exponer. De modo que, como comprenderán, no voy a intentar en absoluto resumir lo que se dice en el texto impreso. Para los que tengan curiosidad, allí lo encontrarán. Voy a hacer una breve exposición de en qué consiste el quehacer de los historiadores del arte, de en qué consiste nuestra disciplina universitaria de historia del arte, de qué se ocupa, en qué nos ocupamos, y fundamentalmente voy a referirme solamente a uno de los muchos aspectos en los que trabajamos, porque nosotros, como historiadores del arte, somos fundamentalmente historiadores, construimos la historia, únicamente que esto lo hacemos a partir de una fuente que para nosotros es la fuente primera, que son las obras de arte. Las obras de arte que no tienen por qué ser espejo de la historia, sino que son elementos que forman parte de la historia y con la que la historia se construye. Y la historia no solo no sería igual sin las obras de arte, sino que las obras de arte configuran la historia. Y en este contexto es en el que explico cómo la Universidad Española se incorpora tardíamente a la historia del arte. Esto se explica en el punto 1 de la lección. Cómo se incorpora tardíamente a comienzos del siglo XX, cuando ya las universidades centroeuropeas llevaban más de 50 años de trabajo académico. Este retraso en la incorporación por nuestra parte, así como, por otro lado, el hecho de que las primeras generaciones de historiadores del arte estuvieran bastante vinculados a la arqueología y realizaran una historia muy formalista,
determinó que solo a partir del año 1972 se comienzan a advertir señales significativas de cambio en la materia de historia del arte en la universidad. Y justamente esto coincide con toda la evolución de nuestro departamento, que básicamente parte de la tarea previa de dos cátedras, la cátedra de don Francisco Abad y la cátedra de don Federico Torralba, que a punto de cumplir 99 años sigue siendo nuestro referente mayor en el grupo de profesores de la universidad. En estos últimos 40 años, pues, la historia del arte ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho, y entre su objeto de estudio ya no solamente están las bellas artes, sino todas las artes visuales, y ya no solo nos ocupamos de arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas, sino que nos ocupamos también del cine, de los medios de comunicación de masas, por tanto, del cartel, de la fotografía, del cómic, de la televisión. Nos ocupamos de la ciudad como obra de arte, a diferencia de lo que hacen los urbanistas, y para nosotros, básicamente, la aproximación a las obras de arte siempre tiene un primer punto de trabajo. ¿Es auténtica esta obra? ¿Ha llegado hasta nosotros tal como fue realizada? Porque de lo contrario, difícilmente vamos a poder interpretarla correctamente, interpretarla bien. Este deseo, pues, de hacer crítica de autenticidad de las obras de arte es el que nos obliga a estar atentos a la vida de la obra de arte a lo largo del tiempo y sobre todo a lo largo de los dos últimos siglos, en los que tanto se ha intervenido no solo sobre los monumentos, sino sobre todas las obras de arte. Y ya recientemente nos obliga a estar atentos a toda la gestión del patrimonio cultural. Pero debe de entenderse que la crítica que los historiadores del arte hacemos no es una crítica política, de política democrática. Todos los ciudadanos, y los aragoneses igual, según nuestra ley de patrimonio de 1999, tenemos derecho a disfrutar del patrimonio. Y como contraprestación de este derecho tenemos obligaciones con el patrimonio, la primera y primordial de las cuales es su conservación. Todos estamos obligados a conservar el patrimonio. Y en este contexto todos los ciudadanos pueden advertir a las administraciones, a los poderes públicos responsables de cualquier deterioro que en el patrimonio se pueda dar. Por esta razón, y en este contexto, cualquier ciudadano puede agruparse en asociaciones y desde las asociaciones no solo puede colaborar con las administraciones, sino que además puede criticar la gestión del patrimonio cultural. No es este nuestro caso, ni es el caso de esta elección. Es decir, en esta elección, por tanto, no se entienda que los ejemplos que aquí vamos brevemente a comentar desde un punto de vista positivo, luces del patrimonio, o desde un punto de vista reivindicativo, sombras del patrimonio, no tienen nada que ver con las reivindicaciones ciudadanas ni con las de las asociaciones ciudadanas. Tiene que ver con un quehacer científico, con un trabajo profesional en el que el Departamento del Arte ha estado siempre al servicio de la Administración, señora consejera, desde que además ya en el año 1994 en la revista Artigrama del Departamento de Historia del Arte iniciamos una sección fija dedicada a la crítica de autenticidad y a la crítica de la gestión del patrimonio cultural. En esta tarea han destacado numerosos profesores de la facultad del departamento a los que quiero rendir aquí homenaje en esta lección y de los que lo que aquí vamos a exponer no es más que una breve o leve continuidad.
Han visto que hemos proyectado en la carátula inicial una vista del Teatro Fleta. El Teatro Fleta en 1994 fue analizado por los profesores del departamento, especialmente por la profesora Amparo Martínez, aquí presente, pero también por el profesor Agustín Sánchez Vidal, como una tipología arquitectónica de cine y de teatro, característica de la ciudad de Zaragoza y característica de Aragón, que merecía la pena ser rehabilitada integralmente. El concepto de rehabilitación integral que mantenemos, el profesorado del departamento, no es el que a veces se realiza por parte de la Administración. Y como ejemplo de que no lo es, aquí ven ustedes ahora en pantalla, no a mí, sino el Palacio Armijo, la sede del Justicia de Aragón, una institución que debió de ser ejemplar en la rehabilitación, de su edificio, y sin embargo, como ven, se actuó del modo que ahí pueden todos observar, lo que decimos de forma sencilla, vaciando el edificio y dejando solamente los muros perimetrales. Entonces, el resto se rehabilitó, es decir, se volvió a construir de nuevo con los elementos con los que se tenía, pero no parece que sea el ejemplo que deba dar una institución como la del Justicia de Aragón en una intervención en patrimonio, sobre todo cuando había habido durante mucho tiempo una comisión de la que formamos parte profesores del departamento que había estado haciendo otras propuestas. Lo mismo sucede con la intervención que se ha realizado en el caso de la conservación de la cerámica, de la azulejería mudéjar aplicada a nuestro patrimonio, uno de nuestro patrimonio mundial, la arquitectura mudéjar de Aragón. En este sentido, si en el caso anterior la profesora Carmen Gómez había sido explícita en la revista Artigrama, aquí ya no es en la revista Artigrama, pero es en un coloquio de arte aragonés, donde la profesora María Isabel Álvaro, aquí presente, presentó una ponencia que con nosotros consideramos ejemplar desde el punto de vista de la metodología de trabajo, de cómo hay que considerar la azulejería aplicada en los monumentos mudéjares, qué tratamiento hay que darle, cómo debe conservarse, cómo debe reponerse o no. Ven ustedes un ejemplo en donde se conservaba cerámica mudéjar decorada en la Torre de Terrera. Hay numerosos ejemplos y sin embargo después de la rehabilitación ya pueden ver que donde antes había cerámica mudéjar aplicada, ahora no hay nada después de la restauración. Esto fue una crítica a posteriori, pero ahí se establecieron en la ponencia de la doctora Álvaro unos criterios de acuerdo con toda la legislación europea de la UNESCO, internacional, etcétera, de cómo debe de actuarse, que no han sido seguidos tampoco después, ni siquiera en la emblemática Torre de Utebo. Entonces, comprenderán que, animado por este ejemplo de mis compañeros, mucho más jóvenes que yo, ya profesor emérito, a punto de cumplir 72 años, pero todavía con vigor, el vigor que me dan mis dos padrinos, tenga ánimo para, por un lado, exponer una serie de actuaciones que se han realizado en estos últimos años, que desde el punto de vista de la metodología
de la metodología que nosotros entendemos correcta en intervención en patrimonio cultural son dignas de elogio, porque nos parece que están próximas a las luces, aunque en este territorio del patrimonio cultural siempre andamos en zona de claroscuro. Nada es totalmente luz ni totalmente sombra, y todo lo que diga tiene sus peros y todo lo que luego reivindique tiene también sus problemas. Lo que me gusta destacar son, en primer lugar, una figura excepcional de la legislación de patrimonio aragonés, que se generó incluso antes que la Ley de Patrimonio, 2 años antes, que es la Ley de Parques Culturales de Aragón, en la que hemos sido pioneros. Ahí veían ustedes una imagen de lo que es uno de los grandes patrimonios, patrimonio mundial aragonés, que es todo el arco levantino de pintura rupestre, en la que el profesor Antonio Beltrán se planteó siempre el problema de cómo conservar este patrimonio. Este patrimonio que está en unos territorios despoblados, fundamentalmente concentrado en la zona de Albarracín, en la zona del río Martín, en la zona del río Vero, y se generó, de acuerdo con el Gobierno de Aragón, una ley de parques culturales en la que hemos sido pioneros en el ámbito nacional. Yo he señalado aquí algunas imágenes del parque del río Martín, pero se podrían haber elegido cualquier otras. Es digno de ser destacado. Esto no quiere decir que en este momento actual, al que se han incorporado también, además de San Juan de la Peña, que ya estaba, y del Maestrazgo, que ya estaba, todo el problema de las cuencas mineras, estos parques culturales tienen muchos problemas de renovación y de replanteamiento, sobre todo desde el punto de vista de la gestión cultural y económica en sus planes de parque. Otra institución a la que quería aludir elogiosamente es a una institución que, bueno, todo esto tiene detrás personas, y las personas, si ustedes son curiosos, las encontrarán en el libro. Yo no voy a seguir insistiendo en decir a quiénes se deben todas estas iniciativas. Otra iniciativa que quería destacar es porque se trata de una institución que no tiene competencias en relación con patrimonio cultural. Es decir, no voy a alabar ahora ya al Gobierno de Aragón en todo lo que cumple de patrimonio cultural, ni tampoco a los ayuntamientos en todo lo que cumplen de patrimonio cultural, porque cumplen con sus obligaciones. Pero hay instituciones que, sin ser sus obligaciones directas, primeras y explícitas, como por ejemplo las diputaciones provinciales, algunas de ellas han hecho una gran labor. La Diputación de Zaragoza, en concreto, ha hecho una labor excepcional a lo largo de 30 años desde su servicio de recuperación del patrimonio. Y nos parece excepcional por una razón, porque esta recuperación ha llevado a estudio, a informes hechos por profesionales, a exposiciones, a publicaciones, a difusión cultural, a desarrollo del territorio, a mejor concienciación por parte de los ciudadanos. Y pueden ver como ejemplo pues algunas de las actuaciones que corresponden a esta institución, como pueden ser desde iglesias magníficas de planta de salón, como esta de Fuentes de Jiloca, iglesias con decoración excepcional de esgrafiados, como esta de Cosuelda, magníficos retablos de pintura sobre tabla, como el que estamos viendo, de Langa del Castillo, bienes de todo tipo, lienzos, patrimonio, para que vean la enorme variedad de intervenciones. Todo esto se hace de acuerdo con una metodología de trabajo excepcional, de convenios bienales, etcétera, y que me parece que es muy destacable. Muy destacable ha sido, desde mi punto de vista, y por eso lo quiero también poner de relieve,
la contribución que algunas instituciones, que algunas cajas de ahorro han realizado. En general, casi todas. Pero yo he querido destacar una especialmente por su metodología de trabajo. Generalmente, cuando pongo ejemplos, la gente no entiende nunca que el ejemplo no lo pongo por valorar por sí mismo lo que estoy exponiendo, sino en tanto en cuanto es exemplar, es paradigmático, es decir, contiene algo de metodología de trabajo que es destacable. Y en este caso destaco la CAI, la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Destaco algunas de sus actuaciones, especialmente 3 convenios en los que se plasmó en el año 1995 cómo intervenir en obras de arte. En convenios con el Ministerio de Cultura del Estado, con el Gobierno de Aragón y con la Iglesia, donde la institución financiera presente aportaba la mitad del presupuesto económico, pero sobre todo era acicate y garantía de que todo aquello se iba a realizar de acuerdo con una metodología de trabajo, que siempre concluía, naturalmente, con publicaciones y difusión. Esto es lo que ha ocurrido con los convenios que recuperaron el retablo mayor de la Catedral de Huesca, que recuperaron la cúpula sobre la Santa Capilla del Pilar de Zaragoza, o que recuperaron la techumbre de la Catedral de Teruel. Después, obviamente, la Caja de Ahorros de la Inmaculada ha llegado hasta nuestros días, como otras cajas, insisto y lo digo en el texto, participando